La hermenéutica es conocida como la ciencia de la interpretación, especialmente de textos. Vamos en orden cronológico en este video a ver los puntos de inflexión más grandes de la hermenéutica en la historia. Para ello he preparado una línea de tiempo, y comenzamos con Hermes y la antigua Grecia. Hace mucho tiempo en la mitología griega, Hermes era un dios mensajero que interpretaba los mensajes de otros dioses. De ahí viene la palabra hermenéutica. En la antigua Grecia la gente usaba este término para hablar de interpretar textos importantes, como los religiosos o los legales. Pasamos al Renacimiento donde, acabamos de saltar del siglo XII a.C. al siglo XV, 27 siglos, 2700 años. ¿Qué pasó aquí? Bueno, resulta que durante el Renacimiento la gente redescubrió el amor por los textos antiguos. La hermenéutica se volvió popular de nuevo y la gente quería entender mejor esos textos clásicos. Recordemos que el Renacimiento nació en Italia, donde se intentó volver a las raíces de la humanidad y hacer retrospectiva. De ahí el nombre de Renacimiento, y de ahí que se intentaran rescatar textos que quedaron en medio de estos 27 siglos. La mayoría de libros de los filósofos más importantes de la historia, como Aristóteles, se rescataron en este periodo. Y sin salir del Renacimiento, paremos donde un señor alemán con boina y cara de pocos amigos, Lutero. En el siglo XVI, Martín Lutero, un líder de la Reforma protestante en contra de la Iglesia Católica, dijo que todos deberían poder interpretar la Biblia por sí mismos, no solo depender de lo que les decía la Iglesia. Esto cambió cómo la gente veía la interpretación de textos sagrados. Y no solo eso. En la Ilustración, la gente comenzó a aplicar la hermenéutica no solo a textos religiosos, sino también a literatura y filosofía. Querían entender lo que decían los escritos de una manera más profunda, interpretar más que traducir al pie de la letra. Pasemos al siglo XX, donde la hermenéutica se puso más seria. Los filósofos como Gadamer dijeron que entender un texto no solo dependía del texto en sí, sino de quién lo leía y el contexto histórico. La hermenéutica entonces se convirtió en algo más complejo, ya que pasó de simplemente interpretar el texto a ponerse en los zapatos del autor, qué vivía, qué pensaba en el momento de escribirlo. Tener ese contexto hacía que los textos tuviesen aún más sentido. El ejemplo más claro de esto es el libro del Apocalipsis de la Biblia, que fue considerado durante muchos años como un libro donde se narraba el futuro fin del mundo. La hermenéutica hizo que fuese reinterpretado y se tomó en cuenta el contexto de su autor. La realidad es que el apóstol Juan, por los años 96 al 98, había sido desterrado por el emperador Domiciano en la isla de Patmos, por difundir la palabra de Dios. Entonces, Juan, evitando que la religión católica muriese por la persecución del emperador, anunciaba a través de cartas a sus cercanos católicos mensajes que indicaban que el emperador iba a caer dentro de poco y que mantuvieran viva la religión. Pero claro, las cartas eran revisadas antes de ser enviadas, así que Juan tuvo que recurrir a simbolismos y ambigüedades para no ser descubierto, y las cartas pasaran como simples historias apocalípticas. Con ese contexto en mente, la visión que teníamos del libro cambió para siempre, y esto fue gracias a la hermenéutica. Hoy en día la hermenéutica sigue siendo importante en la filosofía, religión, derecho y más. Nos ayuda a entender textos y contextos de manera más profunda, considerando tanto la obra en sí como a la persona que la interpreta. Es como una herramienta que nos ayuda a descifrar el significado de las cosas escritas a lo largo de la historia. Han habido diversas figuras importantes que han contribuido significativamente a la hermenéutica. Entre estos entran Friedrich Schleiermacher, con sus libros Hermenéutica y Crítica, sobre los diferentes métodos de traducción y dialéctica; Wilhelm Dilthey, con Introducción a la Ciencia del Espíritu, la estructura del mundo histórico en la ciencia del espíritu; y Hans-Georg Gadamer, con Verdad y Método y la hermenéutica retrospectiva. En fin, espero que este video haya servido para aprender sobre la historia de la hermenéutica por el paso de la humanidad.